Hay una frase vieja en Wall Street que dice, la historia no se repite, pero rima. Vivimos obsesionados con intentar predecir el futuro. Gastamos miles de millones de dólares en inteligencia artificial, en algoritmos de alta frecuencia y analistas financieros para intentar adivinar qué va a hacer mañana el mercado. Pero ¿y si te dijera que la respuesta no la va a tener una supercomputadora del siglo XXI, sino más bien un viejo cacho de papel que fue escrito hace 150 años? ¿Me creerías? Este es el ciclo de Venner, un mapa de tiempo financiero creado por un granjero arruinado en el año 1875. Durante más de un siglo, este gráfico estuvo acumulando polvo, siendo considerado una curiosidad, una reliquia, hasta que alguien se dio cuenta de un detalle aterrador. Las fechas coinciden, los pánicos, las guerras, las burbujas. Y este gráfico tiene una nueva fecha marcada con sangre. Es el año 2026. ¿Acaso estamos caminando ciegamente a un destino ya escrito desde la época donde la gente andaba a caballo? O peor aún, este gráfico es únicamente una coincidencia glorificada. El refugio de las mentes menos brillantes que buscan orden en el caos. Hoy no solamente vamos a ver el futuro, sino que vamos a poner bajo la lupa a este hombre, el cual pudo ver claramente el fin del mundo financiero. Para poder entender bien este mapa, tenemos que remontarnos al año 1873 y ponernos en las botas de un granjero, el cual, estando en Estados Unidos, sufrió lo que hoy en día se conoce como el pánico del 73, el cual fue una crisis brutal, terminó desencadenando en la llamada larga depresión. Bancos que cerraban, ferrocarriles en quiebra y familias que terminaron viviendo en la calle. Entre estas víctimas estaba Samuel Venner, un humilde granjero y cosechador de trigo y maíz en Ohio, el cual no tenía absolutamente nada que ver con los mercados, pero cuando el 73 llegó, los precios se derrumbaron y con ello su economía, haciendo que Venner termine perdiéndolo todo. La mayoría de los hombres se habrían rendido, por el contrario, se obsesionó. En su mente recorría solo una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los precios suben un año, se desploman al siguiente? ¿Acaso el mercado en general es un casino aleatorio? ¿O tal vez hay algún mecanismo oculto en el medio de todo esto? Y Venner hizo algo que en esa época los banqueros de New York no hacían: mirar por la ventana, apreciar la naturaleza, creando así una teoría revolucionaria para su época. Notó que toda la economía en el 1800 dependía de la agricultura. ¿Y de qué depende la agricultura? Acá, él pudo formar una correlación con los ciclos de manchas solares, los cuales ocurren cada 11 años. Además, sumando toda su experiencia, tenía una idea aproximada de cuándo habían buenas cosechas, malas cosechas, el precio del hierro y los cerdos. Hoy en día parece absurdo pensar que algo tan impredecible como lo siguen siendo los mercados puede haberse afectado únicamente por los cerdos y el hierro. Pero su lógica era irrefutable. Si hay buena cosecha, la comida es barata. Si la comida es barata, la gente tiene mayor ahorro, el cual después podrá ser invertido en hierro, o sea, hace maquinarias. Y de esta forma, al aumentarse la productividad, la economía florece. Pero cuando el ciclo solar cambia, se aumenta el precio de la comida, la gente ahorra menos, no compra maquinaria y la economía colapsa. En 1875, Venner publicó su folleto profético. Acá es donde la cosa se pone técnica y más fascinante que nunca. Fueron simplemente 3 ciclos, los cuales se repetirían a lo largo de la historia, y los cuales terminarían gobernando el destino de la humanidad y de los mercados. El precio no es uniforme, sino que sigue un ciclo de 8, 9 y 10 años para los precios máximos. Y se divide en 3 líneas. La línea A, que son los años de pánico. En este punto, es como decirles el Fear and Greed Index de Bitcoin. Bueno, acá tenemos pánico total. La gente vende, ya no compran. Entonces, los precios están más baratos que nunca. Sigue la línea B, que son los años de buenos tiempos. Y acá, buenos tiempos significa todo lo contrario a lo que uno puede pensar, ya que es cuando Venner aconseja vender, ya que la caída va a ser inminente. Y por último, la línea C, en el cual, después de toda la fiesta de estos buenos tiempos, toda la gente está con los bolsillos doloridos, ya que sucedió la caída. Acá es cuando efectivamente hay que comprar. Obviamente todo esto se podría descartar como astrología barata, pero hay algo que le sigue dando vigencia y confianza, por decirlo de una forma, a Venner, que aún después de que él estuviese muerto, siguió acertándole. Mientras todo el mundo celebraba los felices años 20, en 1920, el ciclo ya advertía su fin, en 1927, como la época
culmine, la cual se retrasó un par de años y en 1929, seguramente lo hayan estudiado en el colegio, vino la Gran Depresión. Pero bueno, puede ser una coincidencia, ¿o no? Avanzamos 70 años más. Ya los granjeros no son lo que eran antes, la tecnología avanzó, ahora hay computadoras y se utilizan de forma recurrente. Pueden imaginarse hacia dónde estamos yendo, ¿no? Exactamente. El gráfico de Benner marca en el 99 el fin de la fiesta y que ocurrió en el 2000 la burbuja.com terminó de explotar. Avanzamos unos pocos años más en el tiempo y que nos encontramos en la mitad del ciclo, exactamente, el 2007. Como un granjero pudo adelantarse 150 años en la historia y saber que se venía la caída inminente de Lehman Brothers, que iba a llegar la crisis subprime, ¿lo sabía o simplemente ya lo había analizado? Y por último, y no menos importante, que de esto todo el público se debe acordar, qué fecha es la más reciente marcada en el ciclo de Benner, 2019, que ocurrió a finales de 2019, principios de 2020, la pandemia, viniendo así todo un crash. Y ya con tantas pruebas, yo no sé si pueda refutarle a este señor, pero dejando de lado los cuentos de hadas y todas estas, tal vez, coincidencias. Yo sé que ustedes están acá por la verdad y nada más que la verdad. Por eso, también les voy a explicar, en parte, por qué Benner falló y este lo hizo más veces de las que ustedes imaginan. Primero, uno de los factores principales y que están más vigentes hoy en día es que el dinero ya no es real. Cuando Benner estaba, existía el patrón oro, por lo que el dinero estaba respaldado bajo un commodity real, tangible. Hoy en día, el dinero es totalmente fiduciario y los gobiernos pueden emitir a piacere, por lo que pueden retrasar las crisis o inclusive evitarlas, haciendo que este ciclo solar perfecto, el cual había planteado Benner, haya sido dopado por la naturaleza humana. Razón número 2, los eventos externos. En los años 40, el ciclo de Benner falló estrepitosamente. Esto fue debido a que hubo una guerra mundial y, en base a esto, se reactivó la economía, haciendo que, a pesar de que haya una guerra en el medio, al haber tanta producción, las bolsas se sigan manteniendo y creciendo inclusive. Y acá, a pesar de que Benner haya acertado al decir que en 2019 se terminaba la joda, la realidad es que hubo una pandemia de por medio, el cual es otro factor externo, el cual no permite que este ciclo pueda tener un poco menos de credibilidad. También podemos opinar que si no pasaba la pandemia, iba a pasar lo del ciclo solar y de igual forma iba a caer el mercado, ya que el mapa de Benner es más bien una brújula de comportamiento tanto humano como natural, pero no puede predecir ni guerras, ni pandemias, ni catástrofes que ocurran. Entonces, ¿es todo basura? No, porque aunque este error, que suele tener a veces de 1 o 2 años, pueda no estar acertado exactamente como lo había dicho Benner, la tendencia de fondo siempre pero siempre resultó así. Por lo que, si nos ponemos a analizar cómo estamos parados hoy en día, venimos del 2023, el cual fue un momento hermoso para estar comprando, para sumar acciones, y ahora nos encontramos en la línea B, en el 2026, lo cual, como dijimos antes, puede haber un pequeño delay de 1 o 2 años en que realmente termina ocurriendo este crash del cual Benner ya nos escribió hace un montón de años. Y este puede tener diferentes detonantes. Hoy en día tenemos lo que muchos creen que es una burbuja de la inteligencia artificial. También estamos teniendo varias pequeñas guerras alrededor del mundo e inclusive Estados Unidos está pasando por un momento muy complicado con su deuda, por lo que quiero que discutan esto en los comentarios. ¿Cuál va a ser para ustedes el próximo causante de esta culminación de los buenos años de la bolsa? Y este patrón de 8, 9, 10 años se sigue cumpliendo a rajatabla. 2026 va a ser un año en el que en vez de estar ganando dinero a lo loco en bolsa como en los últimos años, va a ser cuando la música se detenga, cuando el mundo calle, cuando la euforia baje. Y para que esto no te agarre desprevenido, no basta con simplemente mirar el papel, sino hay que observarlo fijamente, ya que Benner nos dejó un mensaje oculto, el cual puede ser la salvación de este 2026. No puede ser visto a simple vista, pero nos deja la siguiente reflexión. Y no te olvides de catimbiar. Hasta la próxima.